Dios le bendiga, hermanos. Buenos días en este nuevo devocional. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se viene conectando. Le damos las gracias al Señor en un nuevo día de vida que nos da. Bienvenidos. Aquí estamos tratando de controlar tanto la cámara como la tablet. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Como siempre les recordamos que usted pueda compartir este devocional. No solamente que sea de bendición para usted, sino de bendición también para otros. Déjenme... no puedo alcanzar ahorita. Sí, deme un minutico. Es que tengo un retorno por aquí que me afecta un poco porque escucho mucho la voz mía. Amén. Bueno, así como siempre le recuerdo que usted pueda compartir este devocional, no solamente para usted que sea de bendición, sino para también aquellas amistades, familiares que puedan disfrutar de este devocional. Como siempre le recuerdo que no solamente uno aprende, sino que también puede ser extensión de bendición para otro. De esa forma llevamos el Evangelio a todo lugar. Y antes de comenzar vamos a orar, así que póngase de acuerdo conmigo. Vamos a orar en esta hora. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana y te damos muchas gracias, Señor, por un nuevo día de vida que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Venimos rindiendo nuestra vida delante de ti, disponemos nuestro corazón, Señor, para que la palabra que nos vas a dar el día de hoy sea germinando nuestros corazones. Siempre te pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo y también, Padre, que tú me des la gracia y el favor y el denuedo que me hace falta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Así que ya usted que está listo en su casita o en su trabajo o camino al trabajo, le pedimos que ya tome su disposición. También nos deje saber si se escucha bien, si hay alguna interferencia. Y esperemos que el internet nos acompañe en esta mañana. Amén. Así que vamos a comenzar. Reciba también los saludos de nuestros pastores, Gabriela y Germán Martínez, y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Vamos a seguir con el tema en esta mañana que empezamos el día viernes, es la instrucción. Y estuvimos hablando el día viernes sobre Éxodo capítulo 19, 20 y ahí en algunos en adelante cuando el Señor llama a Moisés. Espero que se recuerde y si no, bueno, vamos mejor a la palabra. Y vamos a comenzar con el que terminamos el día viernes. Cuando el Señor manda a llamar a Moisés, ya le recuerdo que ellos estaban en el Sinaí y el Señor dice que llama a Moisés y le dice en Éxodo 19:3, perdón. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. También hablábamos el viernes sobre que el Señor llama a Moisés. El Señor no llamó al pueblo para darle la instrucción. Por eso muchas veces cuando los hermanos o las ovejas dicen, ¿no?, que el Señor les dio la instrucción a ellos antes que su pastor, es un poco difícil porque Dios no funciona de esa forma, ni da sus instrucciones de esa forma. Aún cuando, recordemos en la palabra, cuando David estaba equivocado, aún Natán, cuando fue a hablar con David, Natán fue muy respetuoso ante la autoridad que él tenía delante, aunque le venía a decir una verdad bastante cruda. Aquí el Señor llama a Moisés para darle la instrucción y Moisés baja con la instrucción. Entonces, por eso es que tenemos que entender cómo es que Dios opera. Por esa razón el Señor ha puesto a los pastores a pastorear los rebaños. Y muchas veces las ovejas se sienten con la facultad de corregir al pastor o tomar la posición de pastor, la cual no tienen, porque la palabra es bien clara en eso. El Señor llamó a los pastores y Él a cada pastor pedirá cuenta del rebaño donde Él está. No somos nosotros quien va a decir que si lo hizo mal o lo hizo bien. Es el Señor al final de cuentas quien nos dará nuestros galardones, o nos dará las coronas, o nos quitará las coronas, o vendrá, ¿no?, ese pesar en las balanzas. Pero muchas veces nosotros como ovejas nos sentimos a veces con esa autoridad de poder corregir al pastor cuando no la tenemos. Y dice aquí también que estuvimos viendo en Hebreos capítulo 13. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, que dice
que también partimos el viernes con este versículo 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitiéndoles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Nosotros debemos obedecer y estar sujetos a nuestras autoridades, que son nuestros pastores. Por algo el Señor las delegó, por algo el Señor las ungió, por algo el Señor las levantó. Y si el Señor las levantó, el Señor también dará testimonio y el Señor le pedirá cuentas a ellos. Y ahí usted lo puede ver también en Apocalipsis capítulo 13 en adelante, 12 en adelante, cuando el Señor le habla a los malak, a los pastores de cada iglesia. Así que en ese sentido nosotros tenemos que estar claros que nosotros no somos la autoridad dentro de la iglesia. La autoridad es el pastor que el Señor ha encomendado. Y podemos verlo en Éxodo cuando el Señor llama a Moisés y le da la instrucción. Por eso qué tan importante nosotros el seguir las instrucciones. Y aquí vemos cuando el Señor llama a Moisés y le dice, y Moisés después baja con lo que el Señor le había dicho, ¿no? Vamos al 4, dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, aquí vienen tres cosas que dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice aquí que seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tres cosas que si nosotros somos obedientes a la instrucción y la instrucción que le llevaba Moisés al pueblo. ¿Qué le dijo? Ustedes vieron cómo yo los saqué de Egipto. Ustedes vieron todas las proezas, las maravillas que yo hice cuando los saqué de Egipto. Y si ustedes siguen mis ordenanzas, si ustedes siguen mis instrucciones, tres cosas voy a hacer con ustedes. Uno, seréis... Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Tres cosas que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Y ya ustedes saben, y que lo vimos el viernes cuando Moisés baja y le dice todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, porque Dios hablaba con Moisés, Dios no hablaba con el pueblo. Es más, le decía, haz que ni siquiera se acerquen al borde del monte, ¿no? Y cuando Moisés baja con lo que el Señor le había dicho, estos 3 puntos, estos 4 puntos, 5 puntos, el pueblo accede y dice sí. Y ahí hay un compromiso. Hay un compromiso tanto de parte de Dios con el pueblo como del pueblo de parte de Dios. Y ya usted sabe también que lo vimos con Jueces capítulo 6 y en la desobediencia, cuando el pueblo se aparta del compromiso que había adquirido con Dios, el mismo Señor lo entregó 7 años a los madianitas. Pero usted ve consecutivamente que el pueblo cae, que el pueblo vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer, y viene también la disciplina de parte de Dios. También Dios, vimos en Jueces capítulo 6 que Dios manda a un profeta para hablarle al pueblo. Y vemos también que Dios levanta a Gedeón, ¿no? Pero en esta mañana vamos a seguir con el mismo tema sobre la instrucción. Vamos a ir al Nuevo Testamento, a Timoteo 3. Vamos a Timoteo 3 y vamos a comenzar ahí. Quería hacerle una pequeña reseña de lo que vimos el viernes. Y este año, y con todo lo de la pandemia, hemos tenido que aprender a seguir instrucciones. Porque siempre hablamos con nuestra pastora que muchas veces cuando a nosotros no nos está pasando una situación, ejemplo, como en mi casa no ha llegado el COVID, muchas veces tomamos a la ligera las instrucciones. Muchas veces tomamos a la ligera lo que se nos está diciendo, porque también decimos, bueno, si nos basta solo la fe para ver que no nos vamos a contagiar. Más sin embargo, hemos visto y nos hemos quedado azorados, nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de cristianos que han muerto. Y no solamente cristianos, sino pastores. Veíamos una lista extensa en diferentes países, porque no hay excepción de donde los pastores han pasado a la presencia del Señor. Algunos han dicho no, vamos a abrir igual las iglesias, donde la iglesia fue un foco de contaminación,
donde los pastores llevaron en sí a contaminarse al rebaño por no seguir las instrucciones de las autoridades. Por eso es un poco cuando la gente dice, bueno, no tiene fe. No, tengo fe, pero también hay que seguir las instrucciones que se nos están dando, porque por algo se nos están dando instrucciones. Si así las mínimas cosas que nosotros tenemos que hacer no las hacemos, ¿cómo será cuando Dios nos habla? Si al que vemos no obedecemos, ¿cómo será cuando tú no ves a Dios? Tú no lo ves como una persona, como que lo puedes tocar, lo puedes palpar, no lo puedes ver. Entonces, si nosotros que es lo físico no seguimos las instrucciones, no andamos con la mascarilla cuando estamos en la calle, no nos lavamos las manos constantemente, no nos guardamos el distanciamiento. El viernes fui a ver una clienta. Y siempre que vamos a algún lugar o a alguna casa, siempre vamos con nuestra mascarilla. Y ella me pregunta, ¿tengo que ponerme la mascarilla? Y yo le dije, bueno, apreciaría que lo hiciera, ¿no? Porque yo no sé con qué persona ha estado ella, ni ella sabe con qué persona ha estado yo. Entonces es para cuidarnos mutuamente y guardar nuestro distanciamiento, ¿no? en toda nuestra conversación. Y también cuando nosotros estamos en diferentes lugares, en diferentes casas, tratar de guardar siempre el distanciamiento con la gente que está ahí. Gracias a Dios que generalmente estamos solos, ¿no? Pero si no, tenerse ese distanciamiento y tomar las precauciones. Casi que andamos con el cloro rodeándonos a cada momento. Entonces, pero qué importante si las pequeñas cosas nosotros podemos enfocarnos, y así también nuestros pastores nos han dicho. Y una de las cosas que el pastor ha predicado, ¿no? La instrucción que él ha seguido de parte de Dios, de no abrir la iglesia aún. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado el visto bueno. Y nosotros, nuestra pastora ha seguido la instrucción que el pastor Andy ha dado de no abrir por ahora la iglesia hasta que el Señor le hable. Así que vamos a seguir en esa línea. Muchas de las personas que nos dicen dónde estamos físicamente, ahorita estamos en nuestra casa, estamos transmitiendo casi todos los programas de nuestra casa. Y dándole las gracias al Señor por la oportunidad, porque en medio de toda la pandemia podemos seguir igual sirviendo al Señor. Por eso, el que tiene el corazón para servir, sirva donde usted está, hable con sus pastores y sea de bendición, porque hay mucho trabajo que hacer. Amén. Vamos a ir lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 3, 14, 15. 1 Timoteo 3, 14, 15. Mire lo que dice. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía esta mañana. Dice Timoteo 3, 14, 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo y le da unas instrucciones. Pablo le escribe a su discípulo. Pablo le escribe y le da las reseñas, las directrices de cómo él debe de conducirse en la casa de Dios, de cómo él debe de, aunque por su juventud, de igual forma reconocía también Pablo la fe que tenía Timoteo a causa de una madre y de una abuela que lo instruyeron en esa fe, que lo educaron en esa fe, que siguió esa instrucción, porque la instrucción es una enseñanza, esa enseñanza que vino de su abuela y de su madre, como él se nutrió en fe. Y Pablo aquí le empieza a dar unas directrices, unas instrucciones, la cual Timoteo llevaría a cabo, porque él le dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que Timoteo siguió las instrucciones que su maestro le dio, que su maestro le enseñó. Y acuérdense que
Timoteo no estaba tan cerquita de Pablo como para decir, bueno, ahorita que me ve, hago la instrucción. No, Pablo estaba lejos de ese momento de él. Y acuérdese que en ese tiempo no era como tan fácil como ahora, ¿no? Que tú puedes hacer un llamado de teléfono y verlo inmediatamente por FaceTime, por cara a cara, por Messenger. Usted puede activar la cámara. O sea que hay muchas posibilidades el día de hoy. En ese tiempo no. Y para ir de un lugar a otro eran días y quizás meses que se demoraban, no quizás, eran meses que se demoraban para llegar a un lugar. Así que Timoteo seguía la instrucción y hay que denotar que no lo hacía porque lo estaban mirando, lo hacía porque él estaba convencido de la enseñanza que él tenía. Así que nosotros tenemos que volvernos como ese Timoteo, aunque tengamos la edad que tengamos. Un Timoteo demuestra un hijo en la fe, un hijo obediente, un hijo que seguía las instrucciones. Amén. Así que continuemos ahorita, vamos a ir aquí mismo, pero en vez de primera, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí vemos la utilidad de lo que tiene la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, aquí vamos nosotros a seguir lo que dice el título de este devocional, la instrucción. La Biblia nos da constantemente las instrucciones para nosotros seguir. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos sobre los mandamientos? Pero nosotros nos quedamos solamente ahí, que ahí están los 10 mandamientos. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que cuando nosotros oramos o cuando se predica, generalmente hablamos sobre los preceptos, sobre los mandamientos, sobre los estatutos que el Señor da. Y cuando usted va a Éxodo, en Éxodo yo le daba la semana pasada ciertos capítulos donde habla sobre la ley moral, sobre la ley civil, sobre la ley ceremonial, y ahí usted va viendo que hasta el día de hoy hay muchísimas de esas leyes que se practican. Muchísimas de esas leyes, porque a mucha gente dice, bueno, no, lo que es el Antiguo Testamento ya no hay como que seguirlo, porque el Señor Jesús cuando vino a cambiar todas las cosas. Más sin embargo, el Señor Jesús dijo, no, yo no vine a abolir la ley. Él no la vino a abolir, Él no la vino a cambiar, Él no la vino como a pisotear o a ponerla de lado. Más sin embargo, acuérdense que los fariseos ponían carga más pesada al pueblo. Ellos transformaban o tomaban ciertas partes de la palabra para su propia conveniencia, que es lo que pasa el día de hoy. Muchas veces tomamos un versículo y lo sacamos fuera de contexto para tener como nosotros en qué escudriñarnos, o no escudriñarnos, sino escondernos detrás de esa palabra para dar rienda suelta a algo que está mal, que estamos haciendo delante del Señor. Cuando hablamos de las leyes o la ley, no quiero notar como que la ley hay que cumplirla así cabalmente, porque por la ley seremos juzgados, más la gracia de Dios se derrama en nuestro corazón a través del Señor Jesucristo. Pero aquí hay muchas cosas que nosotros hasta el día de hoy las tomamos en cuenta, ¿no? Porque no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Son cosas que nosotros hasta el día de hoy hacemos y practicamos y las tomamos que obviamente son para nosotros principios que no pasamos a llevar, sino que caminamos en ellos. Una de las cosas que también hablábamos el viernes, ¿no? Sobre no verás la desnudez, ¿se acuerda? Y muchas veces, y hasta yo pensaba, ¿no? Que ver la desnudez era alguien así, físicamente ver la desnudez. Pero cuando nos venimos a la enseñanza y venimos a ver el contexto de la palabra en el original, no es lo que está diciendo en español, sino que tener relaciones sexuales. Y ahí dice, bueno, no tendrás relaciones sexuales con la mujer en su día de menstruación. No verás la desnudez o no tendrás relaciones sexuales con tu padre o con tu madre, con tu tío, con tu primo, porque eso delante del Señor no es una práctica que le agrada. Entonces, hasta el día de hoy nosotros sabemos que ese tipo de relaciones no está bien. Así que cuando usted va y lee el Éxodo,
y usted se empapa de lo que dice la palabra, hay muchas instrucciones de las cuales nosotros hasta el día de hoy podemos seguir y caminar. Amén. Mire lo que dice, bueno, cuando hablemos aquí de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos que toda esta escritura fue inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo, que fue inspirada a través del Espíritu Santo y fue escrita por hombres, pero fue inspirada. Una cosa es escribirla, la otra cosa es la inspiración. Así que nosotros creemos fielmente que esta palabra fue inspirada por el Señor. Y esta palabra nos ayuda a la corrección, a la enseñanza, que dice aquí, es útil para enseñar, porque aquí nos enseña principios, preceptos, mandamientos, ordenanzas que nosotros no sabíamos. Porque nosotros venimos siendo gentiles, nosotros no nacimos en una cuna hebrea, nosotros no conocíamos a Dios de la forma que hoy lo conocemos, porque aún dice que nuestros padres no conocían a Dios. Y Él se dejó hallar por nosotros y vino una transformación en nuestras vidas. Por esa razón, qué importante cuando nosotros tomamos la enseñanza, tomamos la palabra y empezamos a estudiar y empezamos a practicarla, no solamente tenerla como conocimiento, sino que practicarla. Porque ¿de qué me vale tener tanto conocimiento si no practico lo que en ella dice? Por eso hay un dicho, ¿no? Dice, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. O sea, yo puedo predicar mucho, pero si mi acción, mi ejemplo no va acorde de lo que dice la palabra, ¿de qué me sirve que tú me prediques tanto o de que tú te sepas toda la palabra de la A a la Z si tus acciones no van acompañando lo que dice la palabra? Ahora, no estamos hablando de una perfección sin error. Acuérdense que el ser perfectos es ser maduros en la palabra. Pero no quiere decir que usted no va a cometer errores. Errores, sáquese esa mentalidad que errores vamos a cometer hasta que venga Cristo. Nosotros todos los días trabajamos, tenemos que trabajar en esas áreas donde nos causan dificultades. Y muchos de nosotros venimos atrofiados. No se me enoje, pero es la realidad. Porque muchos de nosotros, nuestros hogares estaban fracturados. Y quizás uno dice, hasta el día de hoy muchos hogares están fracturados y lo podemos ver en la intercesión. Cuántas oraciones piden por los hijos, cuántas oraciones piden por los matrimonios para que sean restaurados, cuántos hombres y mujeres están sumergidos en las drogas, en el alcohol. ¿Cuántos de ellos? Ahora, esto no es para criticarlos, sino para que nos demos cuenta que hay fracturas dentro de los hogares en los cuales faltó una enseñanza, faltó una directriz, porque acuérdese que la instrucción es una enseñanza. Por eso, mire, vamos a lo que dice el Salmo 78. Y este salmo le voy a decir que mucho lo hemos estudiado, es uno de los, ¿cómo se dice? Dentro de lo que es las doctrinas elementales que lleva la iglesia de la obra de Ronchi y todas las iglesias que están con el pastor Andy. Este salmo es uno de los salmos que comienza la doctrina elemental acerca de Cristo. Cuando empieza en el Salmo 78:1 dice, escucha pueblo mío mi enseñanza. Y cuando hablamos de enseñanza ya usted sabe que es una instrucción. La enseñanza viene con instrucciones. Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Cuando habla de parábolas, habla de misterios, habla de acertijos. Acuérdese que la palabra, el Señor Jesús habló mucho en parábolas. Por eso los discípulos le decían, ¿por qué a ellos le hablas en parábolas y a nosotros nos explican los que son las parábolas? Y el Señor Jesús le decía, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos, a la multitud, no se les ha concedido. Por eso todo lo que el Señor te ha concedido, lo que el Señor nos viene concediendo el día de hoy, aquellos que son sus discípulos, abrir las parábolas que estaban encerradas para nosotros. Porque antes nosotros radicalmente entendíamos que el sembrador salió a sembrar, pero no sabíamos quién era el sembrador, qué salió a sembrar, qué significaba la semilla, qué era la tierra.
hasta que viene se abre la parábola para nuestro entendimiento, para los ojos de nuestro corazón. Ese entendimiento que estaba sellado, el Señor lo abre y empieza a ministrarte. Por eso cuando el Señor te da las instrucciones y empieza la instrucción de honrarás a tu padre y a tu madre, y el honrarlo no es solamente que lo honres con tus palabras, sino que tú honres a tus padres estando aún ellos en la vejez, que te preocupes por ellos, que veles por ellos, que los cuides, que practiques el amor con ellos. Y déjenme decir que muchos de los hijos del día de hoy carecen de que ellos sean respetuosos con sus padres. Una de las cosas que aunque usted le repita, por eso, si el Espíritu Santo no viene a hacer esa mella en los corazones, qué difícil si no hay una conversión. Ahora, si la palabra no te ha hecho como ese cambio, bueno, yo voy a seguir la instrucción por obediencia. Seamos pues como ese hijo que cuando el padre lo mandó y le dijo que sí iba a ir y no fue. Y el otro que refunfuñó y que dijo que no iba a ir, terminó yendo. Muchas veces somos como ese hijo que decimos sí, pero no hacemos. Volvemos a caer en los mismos fracasos y en las mismas cosas con nuestros padres. Por eso cuando el Señor nos dice aquí, escucha pueblo mío, mi enseñanza, mi instrucción. Dios nos está dando instrucción el día de hoy. Dios nos está hablando con esta pandemia. Dios nos está haciéndonos un llamado de alerta donde nosotros tenemos que estar atentos. No es como yo pienso, no es como yo creo, porque acuérdese, como ya hemos hablado, ninguno de nosotros viene de una cuna hebraica, donde fuimos enseñados, instruidos. No, nosotros hemos tenido que aprender a lo largo de este peregrinaje. Por eso, cuando dice Timoteo, 2 Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender. Muchos de nosotros no nos gusta ser reprendidos, pero la reprensión es importante porque eso trae un cambio sobre nosotros. Dice para corregir, obviamente para corregir lo que estábamos equivocados. Muchos de nosotros, como ya lo hemos hablado, venimos de hogares donde venimos atrofiados. Hogares, mire, hogares donde no hay un matrimonio, donde hay un papá y una mamá. Muchos de esos hogares que han criado esos hijos solos, estos hijos vienen con el pensamiento o han tomado esa enseñanza que el matrimonio no es lo más importante. Y obviamente el Señor cuando nos corrige en su palabra, dice que varón y hembra los hizo. ¿Para qué? Para que fueran uno solo. Aunque son dos, son uno. Para que se multipliquen. Que el matrimonio es santo. Que el matrimonio es un pacto. Un pacto que aunque el hombre lo deseche, en el cielo sigue vigente. Entonces cuando el Señor nos corrige en esas áreas y empieza nuestra forma de pensar a cambiar. Porque yo le digo, yo era una de ese tipo de pensamiento, que el matrimonio no era lo más importante y que si el matrimonio no funcionaba, bueno, esto es fácil, cada uno se va por su lugar, ¿no? Pero cuando viene la palabra y viene el Espíritu Santo y viene a corregir lo que estaba disfuncional en uno, en los pensamientos de uno, en la enseñanza de uno, porque qué difícil es sacar una enseñanza porque son clavos bien afincados. Pero a la luz de la palabra, cuando el Señor habla sobre la fornicación, cuando habla sobre el adulterio, cuando habla sobre las prácticas sodomitas que a Él no le agradan, nosotros nuestro entendimiento se va abriendo, ¿no? Por eso dice, para corregir, para instruir, nos instruye. Volvemos a ver el tema que estamos hablando, la instrucción. Cuán importante es seguir la instrucción, porque si no seguimos la instrucción, muchas veces vamos a fracasar. Si usted tiene un hijo o una hija y usted le da una instrucción, mira, tienes que hacerlo de esta forma o esperar, ¿no? Cuando usted le ha dicho a sus hijos, tienen que esperar, disfruten su juventud, disfruten sanamente, porque llegará un momento para todas las etapas y uno tiene que ir quemando las etapas. Qué difícil cuando uno como joven quemó todas las etapas y no dejó tiempo para descubrir nada. Así que tiene que venir el Señor a hacer un lavamiento en esa persona para hacer una transformación. Y hablando de las transformaciones, vamos a ir a Juan 3:1-5. Y este varón que ya hemos hablado también mucho de él, pero todos nosotros necesitamos
y ya creo que usted sabe por dónde vamos, ¿no? El nuevo nacimiento. Dice, vamos a ver lo del 3:1. 3:1 en adelante. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Él sabía que el Señor hacía estas señales y él vino de noche, no quería que nadie lo viera. Obviamente le creaba un gran problema si venía de día, por eso venía de noche, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando hablamos de nacer, aquí viene a ser un cambio. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este Nicodemo, con todo lo erudito que era, no había entendido lo que el Señor le había dicho. Él pensaba que otra vez tenía que meterse en el vientre de su madre. ¿Cómo podría ser eso? Pero el nacer que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo aquí viene a ser un cambio en tu nacimiento, un cambio, una transformación. Y el Señor le dijo, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nacer es un cambio. ¿Cambiar qué? Nacer de arriba, que tu mente sea renovada. Por eso si no hay una mente renovada, una mente cambiada, una mente regenerada, qué difícil que pueda seguir instrucciones. Qué difícil que pueda venir una transformación. Qué difícil, porque todavía seguimos caminando como el hombre viejo. Mi mente tiene que ser renovada, una mente transformada, una mente espiritual. Nacer de arriba para que tú puedas no solamente ver, sino entrar. Y eso es lo que a Nicodemo en ese instante le faltó. Por eso el Señor le decía, si yo te hablo de las cosas espirituales, no las entiende. Dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Dice, Jesús respondió y le dijo en el 10, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Tú eres maestro. Tú que eres maestro y das instrucciones también, das enseñanza, ¿no entiendes estas cosas? No entiendes porque si hablamos carnalidades vamos a tener esos frutos. Más sin embargo el Señor le dice lo que es del Espíritu. Por eso muchas veces cuando hay una persona espiritual que es nacida de arriba y viene otro que es salvo pero no ha nacido de arriba, encuentra todo tan como pesado la palabra. ¿Por qué siempre están hablando de la palabra? Porque es como que la vida es base del Señor Jesucristo. Obviamente que aquel que ha nacido de arriba, aquel que ha tenido una experiencia, no se puede sacar el traje de cristiano y ser en este momento bueno mundano. No, porque el que es nacido de arriba, obviamente va a caminar en el Espíritu. No estoy diciendo las 24 horas, pero obviamente va a desechar lo que al Señor no le agrada, porque uno empieza a tener ese afinamiento en el oído y ese afinamiento también en la palabra, que tú empiezas a tomar y el Espíritu, mire, es que nadie te dice lo que tú tienes que dejar, automáticamente. Por eso yo le digo que cuando usted tiene una conversión, hay cosas que son radicalmente, que en ese instante usted las deja. Cuando una persona no ha tenido una conversión, va a luchar y muchas veces va a fracasar en su intento. Por eso es que es importante nacer de arriba. Y ahí es donde usted tiene que ser como ese Daniel, que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, si nosotros nos proponemos en nuestro corazón decirle, Señor, ayúdame, yo quiero nacer de arriba, yo quiero ser un hombre y una mujer espiritual, no quiero seguir como tropezando en las mismas cosas, porque como nosotros decimos, ¿no? Y hemos aprendido cuando nuestra pastora nos dice, ¿no? O sea, problemas vamos a tener, pero obviamente no pueden ser los mismos problemas por 10 años, porque entonces, ¿quién es el problema?
Somos nosotros, no es el problema en sí. Nosotros somos el problema. Porque no es que no vamos a tener situaciones. Hasta que venga Cristo, usted tiene que entender que vamos a tener pruebas, problemas, situaciones, porque nos estamos afinando para cuando Cristo venga. Pero los problemas no pueden ser los mismos por 10, 20 años. Por eso cuando hay una situación que es constante, lo mismo, es la persona quien tiene el problema, no es el problema en sí. No sé si usted me está entendiendo este trabalengua, ¿no? Espero que esté entendiendo. Porque las cosas van, es como el cristiano va como va de gloria en gloria, va subiendo, no es que está estancado. Y si uno está estancado es donde ahí uno se tiene que preocupar y pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Porque ¿cómo es posible que esté en una misma situación por tantos años? Vamos a ir a 2 de Pedro 1, 19, 21. Segunda de Pedro 1. Dice, perdón, estoy en primera. Segunda de Pedro. Dice, hablando de lo que es la palabra, que es buena para enseñar, para corregir, para instruir. Dice en 2 de Pedro 2:19, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Amén. Esta palabra es la profecía más exacta, la más segura. Por eso que aunque mucha de la gente, y usted tiene que tener claro, la Biblia no es, la Biblia tiene errores. ¿Puede haber errores de traducción? Claro que sí. Pero una cosa que son errores de traducción, otra cosa que usted crea que esto no fue inspirado por Dios. La Biblia, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres. Cuando dice sí, pero fue escrita por hombres, es que es verdad, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y nosotros creemos que esta es la profecía, no porque solamente creemos, es que aquí dice que esta es la profecía más exacta. Ahora, dentro de esta palabra, como hemos venido estudiando y entendiendo, que están las instrucciones para que nosotros tengamos éxito en nuestro caminar con Cristo. Ahora, no significa que en el éxito que nosotros querramos, vamos a estar siempre felices. No se trata de eso, sino que usted va en un crecimiento constante, y en ese crecimiento constante uno empieza a meditar, ¿no? Cuando uno empieza a seguir las instrucciones. Esto es como el ABC cuando uno empieza en el colegio. Y obviamente usted no se queda en el ABC, no se queda en el A, E, I, O, U. Después empieza de la A a la Z. Después de la A a la Z empieza a conjugar las palabras, a juntar las palabras hasta que usted empieza a leer. Después que usted empieza a leer de corrido, empiezan, las matemáticas, y usted empieza a crecer de nivel. Pero imagínese si el niño, cuando empieza chiquito, no sigue las instrucciones cuando está estudiando, obviamente ese niño no va a llegar a ninguna parte. Si nosotros como niños espirituales, no quiere decir que vamos a estar siempre como niños, pero hay muchos que han caminado como niños mucho tiempo porque no se han dejado enseñar, no se han dejado moldear, no se han dejado instruir. Y ese es un problema, porque nosotros tenemos que tener a alguien que nos guíe, alguien que nos enseñe, alguien que nos instruya. Y usted me puede decir, sí, pero el Espíritu Santo dice que Él va a ser nuestro maestro. Es verdad, pero nosotros necesitamos a alguien para nosotros estar bajo autoridad. Por eso leíamos Hebreos capítulo 13, versículo 17, que el Señor dice que estemos sujetos a nuestras autoridades, que son nuestros pastores. Por algo lo dice la palabra, porque el Señor no mandó las ovejas solas. Porque fíjese, aún cuando esta oveja sale del redil, dice que el pastor deja las 99 y va por esa oveja perdida.
cuando encuentra esa oveja perdida, dice que cuando la toma, le agarra la pata y se la quiebra y se la pone en los hombros. ¿Para qué? Para que esta oveja aprenda a tener una dependencia, aprenda a escuchar la voz de su pastor. Por eso que es difícil que, aunque si usted dice, sí, tengo un pastor, pero nunca pide la dirección de su pastor, nunca le pide un consejo a su pastor, nunca deja que ese pastor lo pastoree. Porque pastorear es que usted escucha la voz de su pastor, que usted sigue la instrucción de su pastor. No quiere decir que como oveja no se vaya a equivocar, claro. Es parte de la enseñanza también la corrección. Pero muchos no se quieren equivocar para no ser corregidos. Muchos no quieren fallar para no tener ese trago, por decirlo así, ese trago amargo de la corrección. O a qué hijo le gusta que su padre lo corrija o le dé a veces la corrección física, pero es necesaria. Mire, estaba viendo un programa con mi esposo que se llama, ¿cómo se llama el programa? ¿De los flojos? ¿Cómo se llama el programa que estábamos viendo de los hijos flojos? Pero es que no van a entender los hermanos si le digo esa palabra. Bueno, se trata de los padres que van a un programa de televisión para decirles que ayuden con sus hijos. Sus hijos ya, vi una que tenía 25 años, la muchacha no iba a la universidad, la mamá le pagaba el apartamento, le pagaba la comida, el transporte, le pagaba todo la mamá. Pero la muchacha no estudiaba, no trabajaba, siempre estaba en fiesta en su departamento. Y entonces este programa la van y la toman una madrugada que ella estaba de fiesta y la llevan a un lugar como a un flea market, una vega, el mercado a trabajar. Obviamente una muchacha que nunca había trabajado ni lavado un plato jamás en la vida, nada. Entonces la exponen ante esta situación por 6 días, 5 días. Y entonces ahí tienen que aprender y ver de la vivencia de la gente, que es una gente muy trabajadora, y a ver si hay un cambio. Pero aquí el problema no son los hijos. Al final siempre el conductor le habla al padre, porque es el padre quien le da el dinero, es el padre que les provee, es el padre que le da esa enseñanza, y es el padre el que instruyó y el que enseñó a ese hijo en esa condición. Y ahora el padre, que ya se ve que su hijo ya es grande, 25 años, y tiene a como por decirlo así, un hijo que es un parásito, que no sabe trabajar, que no quiere estudiar y quiere estar en una dependencia constante de ese padre que lo mantenga o que le dé, sin entender que llegará un momento que el padre ya no va a estar y que él tiene que hacer su vida. Entonces, la instrucción o la enseñanza que ese padre le dio a ese hijo se ve en los resultados. Por eso, nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos ha dejado su manual, la enseñanza, para que nosotros la sigamos, nosotros vamos a tener un resultado. Si nosotros permanecemos, porque acuérdense que esto es una cosa de permanencia, una cosa de resistir, una cosa de que aunque vengan todos los embates, nosotros estar claro que el Señor está de nuestro lado, el Señor está a favor nuestro. Dice su palabra que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga por nosotros. Nosotros, como decía la pastora en la prédica del jueves, nosotros tenemos que, la prédica del ayer domingo, que nosotros tenemos que apuntar porque nosotros nos vamos con Cristo. Nosotros estamos como novia, nos tenemos que preparar porque nuestra morada no es esta tierra, no es terrenal. Nuestra morada está con Cristo. Cuando Cristo venga por la iglesia, nosotros tenemos que ser esa novia que se ha estado preparando, como esa Esther que la pasaban 6 meses por mirra, 6 meses por aceite, por esos perfumes, la preparaban por 1 año antes de presentarla al rey. Por eso como iglesia nosotros nos tenemos que ir preparando. Pero imagínense si nosotros aquí no seguimos las instrucciones ni las más mínimas. ¿Cómo será cuando el Señor venga por su iglesia? ¿Podremos encajar en el cuerpo? Porque ahí no es que cuando Cristo venga, porque ahí hay nosotros, o hay en la enseñanza, ¿no? Que todos nos vamos con Cristo. Y no todos nos vamos a ir con Cristo. Porque Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia consagrada, una iglesia apartada, una iglesia que se ha apartado para el Señor, no una iglesia mundana, no una iglesia que tiene un pie en el Evangelio y otro en el mundo.
No una iglesia que le dice a lo burdo santo. No a la iglesia que a todo le llama religiosidad. Porque llama a los consagrados apartados religiosos. No una iglesia que no está haciendo lo que el Señor los mandó a hacer. Uno tiene que caminar conforme a la palabra, porque hermanos, nosotros tenemos que entender que somos un pueblo que el Señor nos está llamando a ser reyes y sacerdotes, mujeres y hombres apartados para el Señor, no apartados del mundo. Mire, dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra morada está con Cristo, y Cristo es santo, y como santo nosotros lo debemos de tratar. Por eso no podemos vivir mundanamente. Lo mundano tiene que salir de nuestras vidas. Amén. Vamos a ir, vimos lo que era el nuevo nacimiento. Por eso es importante que nosotros haya un nuevo nacimiento en nosotros. Nacer de arriba. Nacer una mente renovada. Una mente que sea cambiada. Amén. Vamos a ir a Juan 8:32. Mira lo que dice Juan 8:32. Perdón, 8:31. 8:31 dice: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si nosotros permanecemos en su palabra, en su enseñanza, en su instrucción, verdaderamente somos sus discípulos. Si no permanecemos en su palabra, en su instrucción, no somos sus discípulos. Y perdónenme, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia y lo dice el Señor Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esta es la palabra que nosotros debemos de seguir. Y esta palabra tiene instrucciones. El Señor Jesús nos dio instrucciones. Si nosotros las seguimos, somos verdaderamente sus discípulos. Si no las seguimos, si no seguimos la palabra del Señor, no somos sus discípulos. Aunque nosotros lo queramos tapar, poner como un band-aid, una curita, cuando tienes una herida y quieres tapar. Es como hay un dicho en el mundo, ¿no? Queremos tapar el sol con un dedo. Yo lo puedo tapar de aquí y puedo pensar que lo tapo, ¿no? Esta luz que me molesta aquí. Puedo pensar que la estoy tapando, sí, pero si me acerco, no la estoy tapando. Yo no tapo el sol con un dedo. Por eso aquí es bien clara. Si tú permaneces en la palabra del Señor, verdaderamente eres su discípulo. Si no, con mucho respeto y con mucho respeto te lo digo, no somos discípulos. Si yo tengo mi opinión como yo debo de seguir a Cristo, estoy mal, porque mi opinión no es la que vale, sino aquí lo que dice la palabra. Y por favor, grábeselo ahí, lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Amén. Así que, mire lo que dice el Salmo 25, 4, 5. Vamos al Salmo. Por eso, cuando la palabra nos instruye, cuando la palabra, mira, viene esa corrección, porque muchos de nosotros pensamos, no, yo sigo a Dios como yo creo, como yo pienso, y no es así. Por eso la palabra nos corrige y nos molesta muchas veces porque dice, nos incomoda, no nos molesta, nos empieza a incomodar la palabra. Porque aquí es claro, si tú sigues mis palabras, dice el Señor Jesucristo, eres verdaderamente mi discípulo. Si tú no sigues mis palabras, no eres mi discípulo. No lo eres, aunque nosotros pensemos que sí lo somos. Por eso el Señor nos corrige. Déjeme tomar un poquito aquí. Así que ya sabemos que tenemos que seguir su palabra. Dice el Salmo 25, 4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Acuérdese, enseñanza es instrucción. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El Señor a través de su palabra nos va a guiar. Por eso dice que esta es lámpara, tu palabra es lámpara a mis pies. Lámpara que ilumina el camino. Muchas veces
si nosotros no tomamos la palabra que es la lámpara que ilumina mi caminar, muchas veces vamos a errar en el camino que estamos siguiendo. Así que tenemos que ir pensando y tenemos que ir meditando. Mire lo que dice en Josué 1:8, y ese es un versículo que lo hemos orado, que se ha predicado, que lo hemos hablado muchísimo. Dice Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Cuando habla de la palabra cuides, tiene un hito y dice observes. Observa esta palabra, mírala, medítala, para que cuidemos de hacer todo lo que en ella está. Dice aquí, y dice también, actuarás sabiamente. Por eso nos falta sabiduría. A todos nos falta sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, no la terrenal, la que viene de lo alto. Pero dice, pídela a Dios que Él la dará abundantemente. Así que nosotros, si meditamos en su palabra, vamos a poner en práctica las instrucciones que aquí hay, porque aquí el Señor le dio las instrucciones a Josué. ¿Qué le dijo? Dice en el 1, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y aquí viene. Sé fuerte y valiente. No temas, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres, que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Y cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Por eso, cuando Josué siguió las instrucciones, tuvo éxito. Cuando Josué no siguió las instrucciones, ya usted sabe lo que sucedió. ¿No lo sabe? Pues lo insto, hermano, que usted agarre este libro y empiece a escudriñar la palabra del Señor, que es la profecía más exacta. Ahí usted va a encontrar las instrucciones para que usted tenga éxito. Aquí una de las cosas que es más importante, muchas veces nosotros queremos crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual no viene solo. El crecimiento espiritual viene cuando usted se sumerge en la palabra. Y sí, el Señor pone el querer como el hacer. Yo me tengo que esforzar, porque la palabra no va a hacer que el Señor me toque aquí y ya automáticamente corra toda la palabra. No, yo tengo que hacer un esfuerzo de escudriñar la palabra. Por eso le voy a contar una anécdota que no es mía. Es de el hermano Marcos Witt. Dice que él estaba dando una conferencia, una conferencia, ¿no? En México. Y uno de los muchachos se acerca y le dice que ore por él para que le pase toda como esa sabiduría y esa unción para tocar. Y entonces él le dijo que, bueno, que no era así que funcionaba. Él tenía que ir al conservatorio. Su madre, Marcos Witt, fue una mujer que siempre lo impulsó y lo metió, y ahí estaba para que él desde pequeño empezara a tocar. De pequeñito, él empezó a tocar el piano, pero tuvo una madre muy disciplinada. Y vemos, bueno, a lo largo de los años que el hermano Marcos Witt, un gran salmista, pero él tuvo que estudiar. No le vino todo el conocimiento solo. También, aparte de estudiar, tuvo una madre que fue muy disciplinada con él. Entonces, muchas veces queremos como este joven, que pongamos la mano y se le pase toda la unción, todo el conocimiento. No funciona así, hermano. Usted tiene que buscar, aplicarse.
Y ya lo hemos dicho, lo hemos hablado muchísimas veces. No tengo tiempo para leer la palabra. No entiendo la palabra. Mire, ahora se puede escuchar, ya lo hemos dicho muchas veces, los apps, que hay muchos apps de Biblias que usted puede escucharla audiblemente, la puede leer, porque muchas veces, bueno, dice, no, si la escucho no entiendo, pero si la lee tampoco. Entonces, como dice el dominicano, no picha, no cacha ni deja batear, o sea, ninguna de las cosas le sirve. Tiene que tomar usted una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Bueno, voy a hacer el esfuerzo. Y el Señor sabe que hay muchas cosas que no entiendo. Todos partimos así, no es que todos ahorita somos la eminencia en hablar de la palabra. Yo quisiera tener más esa revelación, pero también entiendo que todo va progresivamente con nosotros. O sea, no es que todo se nos abre inmediatamente, no que todas las parábolas se abrieron inmediatamente, pero en un constante en estar leyendo. Y mire que muchas veces he estado aquí dando el devocional y el Señor me ha hablado en ese momento una palabra y digo, wow, Señor, esto que lo leí hace tanto tiempo, nunca lo había visto de esta forma, pero hoy el Señor me lo abrió, me abrió esa parábola. Por eso lea la palabra, porque aquí está en la instrucción para nosotros seguir, para nosotros tener éxito. Así que, hermanos, le damos muchas gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Que les voy a dar un anuncio antes de despedirnos. Les recordamos, mañana martes tenemos nuestra escuela de liderazgo, así que para que usted, aún las inscripciones están abiertas, le pedimos que cualquiera pregunta nos puede por WhatsApp 786-380-0465, por Messenger, por vía email, o nos puede llamar también por Messenger. También les recordamos que tenemos transmisión en vivo los jueves 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana para que usted nos acompañe. También tenemos nuestro culto de jóvenes, que es este domingo que viene con nuestra hermana Cristian. También son por Zoom, así que usted puede inscribir a su joven y la hermana le mandará el código de Zoom por interno. También tenemos ODM Kids, que está la enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza. Hay un video que ya está subido en ODM Kids, así que lo invitamos para que usted lo pueda ver, para que usted pueda compartir con sus hijos, para que usted lo pueda enseñar y ser una enseñanza didáctica con ellos. Amén, hermano. Tenemos también hoy Unidos en la Llave a las 6 de la tarde, así que los esperamos. Vamos a estar hablando sobre el tema de la perseverancia, así que les recordamos para que nos pueda acompañar hoy a las 6 de la tarde. También tenemos intercesión, les recordamos, a las 2 de la mañana y a las 9 de la noche. A las 2 de la mañana de lunes a domingo y a las 9 de la noche lunes, miércoles, viernes y domingo. Y devocional con Cristo, que tenemos todas las mañanas a las 10 de la mañana. Esperamos su sintonía y le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía esta mañana. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerde darle like a la página Devocional con Cristo, a la Intercesión, a la Iglesia Obra de Miami, a ODM Kids, a la Intercesión, y ya le dije también a la Iglesia Obra de Miami. Así que los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Que el Señor me los bendiga.